Hola, bienvenido, bienvenida a esta actividad promovida por la Estalla la Llingua del Concello de Avilés. El mío nombre es Rosa y hoy vengo a convidarte a un baile cuento. Un baile cuento quiere decir que va a través de un cuento vamos a cantar y bailar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Porque este cuento llámase El baile encantado. Ello era una vez una niña que vivía a les afueres de una villa mariñana, pero ella no veía la mar desde la su casa. Ella vivía cerca al rodio de una viesca por la que salía a pasear, a caminar todas las tardes, después de hacer los deberes de la escuela. Una tarde que estaba caminando por la viesca, entamó a sentir una cancionina que venía de cerca de un río que pasaba por un llao de la viesca. Y la cancionina, el cantarín, decía asina: tráeme la Marianina, tráeme la Mariana, tráeme la hierba bona, tráeme la que se va. Marianina quedó muy sorprendida col cantar, asina que a verosa al río pa ver quién era quien estaba cantando. Nada más que llegó al río, vio que en la orilla sentada había una moza bien guapa, con unas guedelles llargues, rosies, y estaba peñándoles con un peñe dorado. Nada más que Marianina aportó al río, la mujer tornó la cabeza y dice: Marianina, estaba esperándote. Marianina no yera creyelo, porque esa mujer sabía quién yera. Diose cuenta que en la escuela viven falao de la mitología y que esta mujer parecía una xiana. Dáballe un poco de vergoña preguntar, pero al final animóse y dice: ¿tú qué yes? ¿Una xiana? Y la mujer dice: así na ye. ¿Y puedes hacer magia? ¿Hacer de algún encantamiento? Y la xiana dice: ¿quieres probarlo? Marianina duldólo un poquillín, pero como gustaban mucho les aventures, dice: sí, quiero que me faigas un encantamiento. Entonces la xiana sacó un ramín de hierbabona y dice: para que puedas hacer el encantamiento, tienes que probar esta hierbabona. ¿Atréveste? Marianina no las tenía todas consigo, pero al final decidióse y dice: sí, voy a probarlo. La xiana entonces posó la hierbabona en la mano y dice: si del encantamiento quieres desfacete, a bailar has de ponete. Y ¡fum!, desapareció. Marianina no sabía qué hacer. Quedó con el ramín de hierbabona en la mano y pensó pa si: probaré o no probaré. Atrevióse, agarró la hierbabona, tastióla y púnsose a esperar a ver el encantamiento. Esperó un ratín, esperó otro ratín, púnsose: abracadabra, Margarita, camúdate en una rosa. Y nada. Allí no pasaba nada. Asina que Marianina dice: ni xiana, ni encantamiento, ni nada. Esto no val pa' nada. Asina que tornó pa' casa y de la que iba pel camín pa' casa atopóse con un esguil. El esguil, nada más que la vio, quedóse quieto, mirando pa' ella, y Marianina entamó a sentir en el su cuerpo unas cosas muy raras. Los brazos
y les piernas se y ponían pequeñinos, pequeñinos, pequeñinos. Nel pelleyu entamoya salí un pelu roxo anaranxao rarísimo. Iba menguando, menguando de tamaño y aquí, na cara, entamaron a salir unas orelles asina para arriba y lo peor de todo, nesta parte del culo salía ahí un rabo largo, peludo, peludo y los dientes empezaron a ponerse así. ¡Ay, mamina! Marianina camudárase nun esguil. Menudo disgusto, non sabía que facer. Que voi facer yo agora fecha un esguil? Como voi dir asina pa casa? Na miña familia non van saber quen soy e non me van desear entrar en casa. Entamo a berrar, un disgusto. L'esguil, que quedara así mirando pa ella, non sabía tampouco que facer. Entós, Marianina pescancióse, diose cuenta de que la xiana, cuando deixara la hierba bona na mano, dixerai que si del encantamiento quería desfacese, a bailar tenía que ponese. Y dixo, ¡ah! ¿Será que me podré desencantar bailando? ¡Ah! Esguil, esguil, por favor, ¿conoces de algún baile que me puedas deprender? A ver si me quito este cuerpo de esguil y recupero el mío cuerpo de neña para volver a mi casa. L'esguil dixe hoy, bueno, yo sé un baile que facemos aquí na Viesca, que lle de facer lo que va diciendo el cantar. Si quieres enséñotelo y vemos a ver si funciona. Val, por favor, enséñamelo. Pues, a más del esguil, tú, yo y unos neñes que vienen güey conmigo, vamos a ayudar también a Marianina a desfacer el encantamiento bailando. ¿Estás preparado? Vamos para allá. Pues el baile que el esguil sabía y es bien sencillo, y para ayudar a Marianina a recuperar el su cuerpo de neña, también tengo aquí a Sira y a Duna. Pues ese baile que sabe el esguil, hay que ir 3 pasinos pa un llau, con los brazos en alto. Vamos para allá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ahora hay que hacer lo que dice el cantar. Este baile de la carrasquiña ye un baile muy disimulado, fincar la rodilla en tierra. Acaba de decir que hay que fincar la rodilla en tierra, así que hay que posar la rodilla y subir para arriba. Y seguimos caminando. Todo el mundo se queda parado. Todo el mundo se queda parado. No hay que moverse, ni reírse, ni falar. Hasta que entame el cantar de nuevo. Este baile non se vaya así, que se vaya al uso de Madrid. Este baile váyase de espaldas. Este baile váyase de espaldas. Hay que ponerse de espaldas. Maruxina menea la saya. Y nosotros tenemos que hacer como que meneamos la saya, que ¿para qué tenemos el culete? Venga, menea la saya, menea el refaxu. Cuando oímos lo del refaxu, volvemos a ponernos de frente. Subimos los brazos y al tu mozu y das un abrazo. Y abrazas a tu pareja. Si tú, como yo, estás bailando solo o sola, pues abráceste a ti mesmo, a ti mesma, que también es muy guapo, que eres a uno mesmo. Pillástelo ya, ya bien sencillo, pues vamos a hacerlo ahora todo de seguido. ¿Preparáis? Vamos para allá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entamamos. Este baile de la carrasquiña ye un baile muy disimulado. Fincar la rodilla en tierra, todo el mundo se queda parado. Este baile no se vaya así, que se vaya al uso de Madrid.
Este valle váyase de espalda, Maruxina menea la saya. Venga, menea ahí. Menea la saya, menea el refaxu y alto moza y das un abrazo. Muy bien bailao. Vamos a ver si pudimos ayudar a Marianina. Una vez hecho el baile, Marianina entamó a mirarse a ver si recuperara el su cuerpo de niña, pero no, seguía siendo un esguil. Mamina, qué disgusto. No sabía qué hacer, no hacía más que berrar y que voy a hacer yo ahora si fecha un esguil, menudo plan. Entonces, diose cuenta que les xianes viven na vera los ríos y nes fontes. Entonces dixo, voy tornar al río a ver si atopo a esta condenada xiana y me desfai este encantamiento. Volvió pa'l río, entamó a caminar río abaixo a ver si atopaba la xiana y no la atopó. Tanto caminó pel río que llegó a donde se embocaba, a la vera la mar, al puerto de la Villa Mariñana, cerca de la que vivía. Allí en el puerto atopó otro animal y nada más velo, entamó a sentir que en el su cuerpo volvían a pasar cosas muy raras. Los patines de allantre y los de baixo del esguil entamaron a desaparecer. Entonces el cuerpo empezóse así a estirar, a ponerse blanduco, frío, y el pelo camudóse en escames. Las orelles perdióles y aquí empezaron a salir como unos furacos. Perdió el rabo, quedó asina con el cuerpo y la boca entamó a ponerse asina. ¿Qué animal creéis que había topado para convertirse en él? Pues un pesie. ¡Mamina! Que el encantamiento huyera que iba a tornarse nos animales que se atopa pel camín. ¡Madre, qué disgusto! Pues nada, berra que te berra. Allí el pesie que encontrara en el puerto, también mirando para ella sin saber qué hacer, y dixo, ¿sedrá que col esguil nun baille bastante? Voy a pedir a este pesie que me enseñe otro baile a ver si asina soy capaz de desfacer este dichoso encantamiento. Preguntó al pesie, oye pesie, ¿tú sabes de algún baile que me puedas enseñar? Y dice hoy, home, aquí en Abranamar hacemos un baile con la red con la que nos pesquen. Si quieres probar, sí, yo pruebo todo lo que sea, dijo Marianina. Vamos nosotros también a ayudar a Marianina y al pesie a bailar a ver si somos capaces de desfacer el encantamiento. Bueno, pues el pesie lo que dijo ye que, como buen mariñero o mariñera, utilízase en la danza, en este baile, una rede. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que tú en casa no tienes una rede? Pues con un pañuelín de los del pescuezo, con una toalla, un rodiello, pues también puedes hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entamar yendo con los pies de un llau para otro, asina, un pie para un llau y un pie para otro llau, agarrando el pañuelín si lo tienes en casa, nosotros la rede, de un pie así, para un llau y para otro. Y si podemos, el bracín que queda suelto, subimoslo para arriba. Si canses, pues deséalo para abajo. Y también, aquí vamos a ir haciendo lo que dice el cantar. Y el cantar dice asina. Tendéis la rede, tendéisla sobre la arena. El pañuelín que tú tienes que arrastrarlo por el suelo en este cacho del cantar. Después sigues dando a los pies. Vamos dando. A lo marinerín dormir nella. Vamos a dormir nella, así que apoyámonos así, sin desear de mover los pies, y hacemos que dormimos. Hay que se alexa la barca y el barquerín con ella. Cuando este cacho del cantar de
dice de alexiarse, pues lo que vamos a hacer es mover la rede. Tú puedes mover el pañuelín ahí de un lado para otro y ya cuando termina el cantar con el barquerín con ella, damos una vueltina sin soltar el pañuelín o la rede y cuando llegamos soltámosla y dejámosla caer. Sencillo también, ¿eh? Pues venga, vamos a hacerla toda de seguido. Agarramos la rede, tú agarra el pañuelín o la tela que tengas en casa y entonces vamos a mover los pies de un lado, un pie, otro pie. Muy bien, un pie y entamamos. Tendeila rede, tendeila sobre la arena. A lo marinerín dormir nella, a lo marinerín dormir nella. Ay, que sale ya la barca y el barquerín vuelta con ella. Muy bien bailado. ¿Y qué creéis que pasó? Nada más ponerse a bailar con la rede, nada más terminar más bien. Pues que Marianina miróse y seguía siguiendo un pexe. Asina que, desesperada, dixo, esto non lle ni de bailar, nin de facer nada, yo tengo que atopar a esta dichosa xiana y mira, voy a tornar pa casa y que sella lo que sella. A ver cómo lle explico yo a la mi familia que toi fecha agora un pexe. Asina como pudo, foi río para arriba y de la que estaba llegando a la su casa, en una quintana cerquina de un vecín, allí en el prau, atopóse con un animal que estaba durmiendo. Nada más que miró para ese animal, entamó a sentir de nuevo, otra vez, con el su cuerpo camudábase nuna cosa muy rara. Entamó a recuperar les piernas y los brazos, pero esta vez dieran gordos y pequeñacos. El cuerpo frío y plateado del pexe entamó a medrar, así a ponerse redondo y gordo. Volvieron a salir orelles, el pelleyu tornóse de color rosado, aquí la boca de pez púsose como un focico redondo con dos furacos y en el culo volvió a salir otro rabo, esta vez enroscadín. ¿Adivináis qué animal y el que se topó? Un gochín, así naye. El gochín estaba allí en el prau echado, durmiendo. Marianina, fecha una gochina, ya no podía más. Ya no sabía si echarlo a gritos, si berrar, si qué hacer. Agora van verme como una gochina y van faceme la matanza. Como y esto, ¿cómo puedo recuperar yo el mío cuerpo de niña? De los rayíos que estaba pegando, despertó a la gochina que estaba allí durmiendo. La gochina, nada más vela, asustóse y dice hoy, pero ¿tú quién es? No te conozco yo de esta zona de la Quintana. Marianina contó lo que estaba pasando y dice, voy a intentarlo ya por última vez esto de bailar y si no lo consigo, yo déxolo ya pa' prau. ¿Tú no sabrás de algún baile? Y dice hoy la gochina, mira Marianina, yo estoy aquí durmiendo porque pasé una noche, vamos, malísima. Va ahí varios días que estoy despertándome muy tarde. ¿Y qué pasa? Que entonces pierdo el almuerzo. Todo el mundo levántase y despiértase primero que yo y entonces cómeme el almuerzo y quedo sin almorzar. Así que yo ahora estoy como muy cansada para bailar, porque además voy a contarte lo que me pasó esta noche. La gochina, que se llamaba Pepina, contó a Marianina que como güey no quería levantarse tarde y volver a quedarse sin almorzar, pues dice hoy al sopá y a la soma
que la despertase en ceo, prontín, a las 8 de la mañana. Entonces, la gochina Pepina foi echarse na cama, punxose a dormir, y de sópitu despertó y dixo: «Ja, ya debe ser la hora de levantarse. Voy a ir corriendo a despertar a mi papá y a mi mamá para ser los primeros en llegar a almorzar». Asina que corrió a donde estaban durmiendo la su familia. «¡Pa! ¡Ma! Levantaivos que ya llegue la hora de ponerse a almorzar». El pa, que estaba durmiendo en el sueño más profundo, abrió un güello, diose cuenta de la hora que yera y dice hoy: «Pepina, ¿pero a dónde vas? Si ye la 1 de la mañana, fai el favor de tornar a dormir, que todavía no ye hora de levantarse, ye muy ceo, ye muy pronto, torna para la cama». Bueno, más bien para la curripa, donde duermen los gochos. Y Pepina dice hoy: «Pero despertaime, no me desear que me vuelva a dormir esta mañana, que no quiero perder el almuerzo». «Que sí, Pepina, torna a dormir». Pepina entamó a dormir de nuevo. De sópitu volvió a despertarse y dijo: «Ahora sí que ye la hora de levantarme para almorzar». Volvió a correr. «¡Pa, ma! Ahora sí ya ye la hora de levantarse. Vamos a almorzar, correy». La ma, que ye agora la que abre el güello, dase cuenta de la hora. «Pepina, si son las 2 de la mañana, fai el favor de desear de dar guerra y torna para dormir». «Uy, que yo no quiero llegar tarde a almorzar, despertaime, no vos dormir». Que sí, torna para dormir». Y así tuvo la gochina Pepina toda la noche. Levantóse a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7. A las 8, cuando tenía ya que levantarse para almorzar, como hizo lo mismo de despertar al sopa y a la soma cada hora, estaban los tres tan cansados y tan dormidos que durmiéronse y llegaron tarde a almorzar y quedaron sin almorzar. Entonces, Pepina dijo a Marianina que estaba muy cansada por eso. Marianina insistió y por favor, vamos a hacer el último baile, ayúdame por favor. Y dice hoy Pepina: «Bueno, voy a enseñarte una danza que la mi abuela, con todo lo que me pasó esta noche, contóme de una niña que también tanto quería madrugar, que no daba en les hores. Y tú y nosotros vamos a hacerla también, a ver si por fin conseguimos desfacer el encantamiento de Marianina». La danza que Pepina sabía que enseñara a las abuelas de la niña que también madrugaba mucho, vamos a hacerla con máscares, porque vamos a estar muy cantando muy xuntines y para cuidarnos. La danza ye cerrada, ye en corru cerrada, pero para que nos veáis vamos a hacerla así abierta. Y el pasín de la danza entama con un pie palantre, el otro levántase y posase en el sitio, y el pie que está palantre llevámoslo para atrás, el otro levántase en el sitio y posase palantre, y así vamos yendo y para atrás. Los brazos van a acompañar al pie que va palantre, brazos palantre, para atrás, brazos a la vera al cadril, brazos palantre, brazos para el cadril con el paso para atrás. Así naye. ¿Y cómo era este cantar de la niña que madrugaba? Pues hay que ir contando los números palantres. ¿Sabéis los números, verdad? Hombre, no. Pues en tamasina. Madrugaba la niña a la 1 de la mañana, que ni una ni media ni nada, ay, 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 como madrugaba. Después de la 1, ¿qué hora bien? Les 2, pues vamos para allá. Madrugaba la niña a les 2 de la mañana, que ni 2, ni una, ni media, ni nada,
Ay, 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 cómo madrugaba. ¿Dais vos cuenta que después hay que ir contando para atrás, verdad? Después de les dos, ¿qué bien? Les tres. Vamos para allá. Madrugaba la niña a les 3 de la mañana. Y ahora hay que contar para atrás, que ni 3, ni 2, ni 1, ni media, ni nada. Ay, 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 cómo madrugaba. Después del estrés, ¿a qué hora despertó Pepina, la gochina? A les 4, vamos. Madrugaba la niña a les 4 de la mañana. Que ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni media, ni nada. Ay, 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 cómo madrugaba. ¿Qué hora bien ahora? Las 5. Vamos allá. Madrugaba la niña a les 5 de la mañana. Que ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni media, ni nada. Ay, 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 cómo madrugaba. Venga, que ya va llegando la hora de levantarse. ¿Qué hora va? Les 6. Madrugaba la niña a les 6 de la mañana. Que ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni media, ni nada. Ay, 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 cómo madrugaba. Ahora sí que llega la hora de levantarse. Les 7. Madrugaba la niña a les 7 de la mañana. Que ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni media, ni nada. Ay, 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 cómo madrugaba. Después de danzar con la gochina Pepina y quedarles dos dormidines, Marianina despertó del sueño y cuando se puso a mirarse, diose cuenta que tenía el su cuerpo de niña. ¡Madre, qué alivio! Daba saltos de alegría, estaba bien contenta. Y era que lo soñara. Estaba convencida de que aquello no había pasado, no pasaré. Así que, toda contenta, levantóse, corrió para la su casa, porque tenía una gana enorme, bien grande, de contárselo a su pa y a su ma el sueño que tuviera. De la que aportó a casa y fue a quitar la ropa para ponerse el camisón, diose cuenta que en el pantalón tenía una fuella de hierbabona. Entonces, Marianina dudó de esto, ¿fue verdad o un sueño? Y cuento contado, cuento acabado.